Introducción al derecho de Mario Ledesma. La creación del derecho como un fenómeno complejo. En las sociedades conviven varios sistemas normativos, es decir, distintos ordenamientos de la conducta humana como la moral, los convencionalismos sociales, las religiones y, por supuesto, al derecho. Estos prescriben conductas, modos de comportamiento que las personas deben asumir o evitar respecto a la relación con los demás. La moral positiva, como casi todas las religiones y prácticamente todos los sistemas de derecho, establecen normas que condenan determinadas conductas por el incumplimiento con determinados compromisos personales voluntariamente asumidos y otorgan facultades como gozar de los bienes propios del respeto ajeno. El derecho destaca no solo por su objetivo, que es regular la convivencia social, sino principalmente por sus percepciones, que poseen una garantía que les permite asegurar su observancia: la coacción institucionalizada. El derecho, a diferencia de los otros sistemas normativos, cuenta con la posibilidad de que si alguno de sus destinatarios no cumplieran con sus prescripciones, estas podrían hacerle observar por la fuerza legítima la autoridad. Se trata de una coacción singular. La efectiva manera de distinguir un sistema normativo como el derecho de aquellos otros en los que conviven depende de la forma específica de cómo asegurar su cumplimiento. Solo el derecho puede imponerse con la fuerza de la autoridad. El derecho posee una particular manera de formalizar e incorporar sus contenidos normativos. Esta estructura opera por medio de una serie de procesos o actos determinados de cada sistema jurídico. La identificación de las normas que constituye el derecho requiere de un proceso formal por el que la autoridad signa ciertas normas de conducta. Esto tiene como consecuencia la asignación de una garantía singular para el supuesto caso de su incumplimiento, lo cual reviste a dichas normas y da validez en sentido de eficacia. El derecho, abreva, toma su materia de los otros sistemas normativos y de su propia experiencia creadora. Ellos se realizan a través de un proceso de incorporación de valores que por razones históricas van adquiriendo un consenso que permite sigan como normas jurídicas y hagan exigibles, ya no como meros requerimientos morales, sino como requerimientos jurídicos. La creación del derecho, un fenómeno complejo, constituido por varios procesos que hacen posible tanto su formalización y validación como la incorporación de los contenidos que se constituyen en normas jurídicas. Gracias a este proceso de formalización e incorporación, el derecho adopta sus contenidos de otros sistemas normativos, así como de su propia experiencia. El derecho se concibe no como algo dado, ni como el resultado de un solo hombre, ni de una sola sociedad. Es la creación permanente, por un complejo entramado de actos y procesos que tienen verificativo en contexto histórico, político y social determinado, lo que obviamente no pueden reducirse a la acción exclusiva de un legislador, o a la deducción de un juez, o al criterio orientador de una jurisprudencia. Para comprender cómo se crea y se recrea el derecho, hay que analizar los ya mencionados procesos y actos por los cuales se identifican determinadas normas de conducta, dotándolas de juridicidad. La doctrina tradicional de las fuentes del derecho. Esta es planteada por Federico Carlos de Savigny. Para él, el derecho nace del espíritu del pueblo, una creación propia de cada pueblo. Para Savigny, las fuentes del derecho son manifestaciones exteriores, las cuales poseen un carácter simplemente declarativo. La doctrina tradicional no es una teoría de la creación del derecho, sino de su identificación y declaración. Hoy día, el concepto de fuentes son los elementos constitutivos necesarios para la creación del derecho. El término fuente es una expresión equívoca, porque una cosa son las formas de manifestación y exteriorización de la norma jurídica y otra distinta lo que da el origen al derecho, que no solo se constituye de leyes. Entonces, solo de donde emana o se materializa el derecho, en sentido estricto, merecería el calificativo de fuente. La doctrina tradicional de las fuentes muestra su insuficiencia a partir del origen del derecho y sus formas de producción. Buena parte de los contenidos normativos del derecho provienen del ámbito de la moral. El derecho se va construyendo, no solo se descubre, dado que no es obra autónoma o exclusiva de sí mismo. La forma recurrente de explicarlas se circunscribe a las normas jurídicas de un Estado y desconoce la presencia de formas de producción normativa que son propiciadas por el propio Estado. Estas en un espacio exterior a este, como sucede con el derecho internacional. Además, la doctrina tradicional de las fuentes se limita a anunciar y describir la jerarquía de las formas de producción del derecho y no abuda sobre las relaciones de complementariedad. Ni todas las fuentes del derecho producen normas jurídicas, ni es necesario que lo hagan. La doctrina tradicional clasifica en tres tipos de fuentes del derecho: formales, reales e históricas. Son fuentes formales todos aquellos procesos o actos que a través de los cuales se identifican las normas jurídicas dotándolas de juridicidad, es decir, la protección especial que asegura su cumplimiento.
Las fuentes reales o materiales son todos aquellos contenidos normativos que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como los valores o principios morales, necesidades a satisfacer, costumbres, etc. Las fuentes históricas son todos aquellos documentos o textos que de derecho positivo no vigente fungen como inspiración o antecedente de la formalización del derecho. Estas clasificaciones doctrinales pueden cambiar dependiendo del sistema jurídico. Cada sistema jurídico, en concreto, especificará cuáles son sus fuentes formales. Asimismo, determinará qué otros actos o procedimientos coadyuven a la creación o conformación del derecho. Prácticamente todos los sistemas jurídicos de América Latina dan a la ley o la legislación el más importante sitio. En cambio, los sistemas de derecho consuetudinarios o common law, como el derecho inglés y de los Estados Unidos de Norteamérica, otorgan el lugar predominante a los llamados precedentes judiciales, que son las decisiones emitidas por los jueces. Junto a la idea jerárquica debe sumarse la de competencia. La articulación entre una y otra fuente no está sujeta exclusivamente al lugar que ocupan en una pirámide de normas, sino a la materia y asuntos sobre los cuales pueden versar y ocuparse. Así, en los modernos estados de derecho, ciertas leyes jerárquicamente superiores no pueden actuar o imponerse a otras menores, porque carecen de competencia para regir una materia específica de la vida social. Fuentes formales. El análisis de las fuentes formales es el estudio de los procesos y actos en que las normas, criterios y valores que se incorporan a los sistemas de derecho positivo surgen efectivamente como norma jurídica. Al formalizarse e incorporarse al sistema jurídico, son dotados de validez jurídica. Esto quiere decir que su eficacia está asegurada por la coacción, validez que implica que ciertas normas, al formalizarse e identificarse como jurídicas, se consideran ya como pertenecientes al sistema normativo del derecho. El que una norma está validada por el derecho significa que puede hacerse eficaz de una manera especial, valiéndose de la fuerza legitimada estatuida a tales efectos. Las normas que son ajenas al derecho no pueden exigirse su incumplimiento jurídico, por más dichas normas que sean, en función de su propio sistema normativo, sean perfectamente obligatorias. La elaboración de las normas jurídicas corre a cargo de la autoridad como de los particulares. Estas normas jurídicas, según sean sus fuentes, adquieren la forma de ley, jurisprudencia, costumbre jurídica o normas jurídicas individualizadas. El trabajo de los juristas se toma en cuenta como coadyuvante en la conformación de la creación del derecho. Esta contribución recibe el nombre de doctrina o derecho científico. Las fuentes formales del derecho son los procedimientos o actos que dan forma o validan a las normas que constituyen al sistema jurídico. Los procesos y actos de la creación de las normas jurídicas le asignan su identidad con un efecto práctico. Autoridades y sociedad pueden distinguirlas de otras normas de conducta con las que se conviven en la comunidad. Estos procedimientos y actos, al incorporarse o sacar del sistema jurídico a las normas que los integran, hacen que dichos sistemas se vayan adoptando históricamente a los nuevos valores y necesidades que se considera deben hacerse exigibles a través del derecho. A través de las fuentes formales del derecho se crea y recrea su contenido. Las fuentes formales se pueden clasificar en directas e indirectas. Las primeras son las que producen normas jurídicas. Dentro de estas encontramos la legislación, las costumbres y los tratados internacionales. Las segundas son las que coadyuvan en su elaboración a través de la interpretación, orientación y estudio. En esto se ubican la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina.